proyecto que ya está terminado y donde trabajamos conjuntamente con la valiosa cooperación de todas estas personas como co-investigadores, el doctor Francisco Ferrando, el arquitecto Alberto Urovich, el ingeniero Jaime Hernández por Ciencias Forestales y el asesor internacional doctor ingeniero urbanista Julio Pozueta. En este trabajo nosotros tuvimos además la colaboración estupenda de 6 tesistas que fueron subsidiados por este fondo. Se titularon 2 geógrafos, una tesina conceptual para la obtención de la suficiencia investigativa en programa doctoral del arquitecto Alicia Enrique. 3 alumnos hicieron seminarios de investigación de quinto año y como cosa derivada ya fuera del proyecto se realizó una tesis AFE de magíster en urbanismo también con la arquitecta Patricia Enríquez, que aplicó los conceptos que antes había desarrollado. La verdad es que la entrada a estos temas, por mi parte por lo menos, hice relación por una parte con 3 seminarios de investigación de quinto año que yo di en la década 2000, año 2001, 2003, relacionados con el corredor del Mapocho directamente, con el potencial recreacional de algunas comunas como Valle Hurtado y Peñaflor, justamente junto al Mapocho, por donde transcurre el Mapocho, y también la evaluación del estado de situación del entorno de los espacios públicos que había generado la planificación del año 60 a 94, el PRIS, el llamado PRIS, pero entendido como un proyecto conjunto con un plan microrregional, y el tema entonces el caso del Parque Intercomunal del Río Mapocho. Como entrada previa 2, diríamos así, estando haciendo unas estadías en Madrid y en España, los profesores Ferrando, Alberto Urovich, yo y otros profesores más que había de la facultad, en fin, los que fuimos más afines, se nos ocurrió postular a 2 concursos mientras estábamos allá haciendo otras cosas. Uno, el concurso de la Agencia Española de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, con el tema que ustedes ven allí, y el segundo, una investigación de fondos centrales de la Universidad Politécnica de Madrid. Y los ganamos los 2 tienen que ver entonces con, por una parte, los corredores fluviales, una comparación entre el Manzanares y el río Mapocho, y el otro, un estudio sobre la ciudad dispersa, zonificada y de baja densidad, también un estudio comparativo. Aquí trabajaron entonces investigadores españoles, dirigió esto por la parte chilena Alberto Urovich y por la parte española el ingeniero Julio Pozueta. La verdad es que el interés mío personal por el río se había venido dando al observar yo cómo habían tratado los diversos planificadores urbanos regionales de la época del Estado planificador este río, que habían dicho de él. Y la primera mención está en el plan de Muñoz indicativo, no había plan intercomunal en esa época, el 36, donde él ya configura un parque de características intercomunales. Desde el 60, el llamado Parque Intercomunal Cuenca del Mapocho, veremos más adelante algún detalle, y desde el 94, reiterado como Parque Metropolitano del Río Mapocho, sin tener, sin embargo, todavía ni proyecto de ningún tipo, ni administración, como uno podría ver, por ejemplo, en el Cerro San Cristóbal, que también es un parque metropolitano. Entonces, antes de seguir adelante, diré que tanto el profesor Ferrando Hernández como el profesor Urovich, los 3 profesores, habían tenido sus correspondientes entradas, porque el profesor Urovich se encontraba realizando una investigación de largo aliento sobre la interfaz urbana-rural y el profesor, por mencionar algo asociado, el profesor Ferrando había trabajado en el proyecto base para un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable para Santiago, donde él aportó el capítulo de riesgo que no traía la metodología alemana que estaba sirviendo de referencia. El profesor Hernández había trabajado en los árboles de Santiago, estudiando los árboles de Santiago, pero llevando todo lo que era carencias en materia de árboles de Santiago a unos parámetros que indicaban costos en salud por esas carencias.
y como dije el profesor Burovich, trabajando en el tema de la interfaz urbana-rural en una investigación de largo aliento. Entonces, nosotros para el río podríamos reconocer algunas etapas, 3 etapas de evolución, desde el Tajamar de la época colonial, un megaproyecto de 4,12 kilómetros, en que ya vemos que se entiende a raíz de este paseo que se proyecta allí, que es un lugar espectacular para visualizar el paisaje, el macropaisaje, tanto hacia la cordillera Los Andes como de la costa, desde el momento en que se hace ese paseo. Observamos que la Plaza Italia tiene 300 metros en la época colonial. Observamos que cuando se hace el Tajamar, se está terminando en realidad el Tajamar, se generan unos baños públicos y una cancha de pelota al lado del río, o sea, se les ve como una cosa recreacional y no solo, como se ha dicho tanto, una cloaca, el mundo, una mugre, también era, pero bueno, estas otras cosas. Y esta etapa va hasta la canalización del Mapocho, me parece a mí, y el sistema ribereño del Plan Comunal Brunner, donde él deja abierta la posibilidad de este concepto de los parques a los lados de los ríos. La siguiente etapa es aquella donde Muñoz reconoce ya la intercomunalidad del río y tiene una estrategia que después va a seguir Juan Parroquia cuando diseña la circunvalación Américo Vespucio, de marcar tramos para que las bandas intermedias vayan siendo solicitadas en cierta forma en un continuo por las comunas que están ahí. Entonces está el Parque Forestal, desde luego, el Parque Providencia por ahí, y marca entonces lo que hoy día llamamos Parque Bicentenario, inaugurado en Vitacura, y marca un parque aquí al final. O sea, ya está dando cuenta de un sistema ribereño vial y de espacio verde intercomunal de 18 kilómetros de largo. Hay que decir que la concepción de Muñoz tan intercomunal, él fue el que creó y logró en la legislación en el año 52 el tema de la intercomunalidad, y era abogado por la asociatividad comunal. Lo entiende no solo en ese tramo urbano que hemos mostrado, sino también y que lo lleva a su proyecto, al primer plan regulador de Las Condes, ahí está el Parque Bicentenario marcado, sino que también lo lleva a la microrregión de Santiago, y logra entonces para un parque que él mira como un parque inundable, o sea, es el lecho del río, logra unas costaneras que debía tener toda la longitud frente a Talagante, por ejemplo, pero logra realizar los tramos y después con los años se va desvirtuando, como suele ocurrir en Chile y en América Latina con los proyectos, se van mutilando, desvirtuando, deteniendo. Y conforme a esa cultura se ocupa la banda con cementerio, un pedazo de cementerio se amplía sobre la banda, se amplía vivienda, etc. Y hoy día vemos que en el Plan Intercomunal 2008 que está ahí vuelve a aparecer la costanera como una necesidad, pero ya hablaremos del tema de la costanera. Desde ese momento hasta el sistema parcial y recreacional intercomunal urbano, rural propiamente tal, de 100 kilómetros, para algo que se llama ahora Parque Cuenca del Mapocho. Entonces es entre los límites suburbanos, o sea, lo que se están viendo allí, es una longitud de 30 kilómetros con 230 metros de ancho entre estos límites, como digo, suburbanos, pero en la microrregión hay otros 70 kilómetros donde se dispone un conjunto de aldeas, balnearios, etcétera, para gozar de este río Mapocho. Allí es interesante ver que en términos de sustentabilidad este plan hace otras entradas, como fue no edificar nunca, la banda, una banda de 5 kilómetros en todo largo del Piemonte andino, para generar infiltración de aguas hacia la napa. Hoy día todos sabemos lo que ha pasado allí, tenemos esta central nuclear puesta allí sobre la falla Ramón y todo lo demás, o sea, la desplanificación a partir de los años mediados de los 70 da cuenta de una pérdida de valores de ordenamiento. La tercera etapa es la del Estado subsidiario y el urbanismo por el sector privado, donde vemos que el río va a pasar de una imagen más bien bucólica, aun cuando está frente a una ciudad ya muy densa,
y va a hacer esta imagen que de paisajismo, de objetivos de paisajismo no tiene nada, y que en las comunas de más alto estándar genera unas plataformas, unas bandejas de pasto, las ventilaciones, pero en las comunas más modestas, sin embargo, tira un murallón que no permite ni siquiera mirar el río. O sea, hay un tratamiento poco delicado, por decirlo menos, y además poco, no con ningún criterio. También queríamos mostrar que, por ejemplo, el balneario El Trapiche de Peñaflor, en este proceso de desplanificación, mientras hasta los años, incluso principios de los 90, todo lo que era el borde junto al río se planteaba como unas áreas verdes con una diversidad de funciones allí, incluido un cerrito, qué sé yo. Con posterioridad la desplanificación lleva a tratarlo, pintarlo color amarillo, va a empezar a tratarlo como área turística, o sea, ahí podría haber un motel, un restaurante, cualquier cosa que estuviera impidiendo incluso la circulación si no es mediante pago. Y por otro lado vemos nosotros que lo que antes se mantenía bastante bien, como se ve acá en la foto a la izquierda, hoy día está convertido en un basural, con toma de gente que se va a vivir ahí, circulan ratones, etcétera, y el argumento es que no hay plata para mantenerlo, y entonces se tiene que dar en concesión a estos turismos para que se pueda mantener. Son conceptos muy distintos. Ahí está el Parque Bicentenario de Vitacura, donde vemos que si bien nos tenemos que alegrar que hay un parque más, etcétera, sin embargo el diseño genera un cerrito ahí, un montículo, ¿verdad?, para tapar un poco el ruido, la polución que se da de la costanera y nuevamente, digamos, impidiendo la vista al río. O sea, que es un proyecto que no integra el río, sino que pone un cerramiento hacia el río, lamentablemente. La diversidad actual del borde del río son parques de barrios, canchas deportivas, y todo lo que ustedes ven ahí como que podría entenderse como positivo, pero también una serie de cosas, instalaciones y edificios del ejército, cementerios, edificios privados, central termoeléctrico, un restaurante, una serie de cosas que impiden que se produzca un paseo, y cuando este paseo se produce es una especie de veredita alegre que no respeta ni siquiera el código, las determinaciones del Código de Agua que rige en Chile, y que no logra constituir ni siquiera un paseo de cierta categoría como el que vemos acá junto al Manzanares en España, que si bien es muy mínimo, pero mantiene a lo largo de toda una conectividad, en fin, a lo largo de todo su recorrido. Entonces el proyecto Fondesit reconoció la existencia para el tramo inferior del río de un potencial posible a desarrollar bajo directrices de sustentabilidad para la constitución de un corredor turístico, recreacional, ambiental y de movilidad tranquila de personas y especies al servicio del bloque intercomunal preferentemente poniente de Santiago. Un eje de articulación, pensábamos nosotros, entre la metrópolis tradicional de características más bien compactas y la metrópolis emergente que es dispersa. Entonces, bueno, el cuerpo teórico nos llevó a apreciar la naturaleza desde la sustentabilidad, la naturaleza como un sistema dinámico y no como un escenario pasivo, la conservación y restauración de los conectores ecológicos como una estrategia territorial imprescindible para conservar el capital natural de un país, la gestión de un paisaje consistiendo en reorganizar según unas restricciones naturales y unos objetivos un sistema de tal modo que siga funcionando, la red fluvial como un elemento clave en la dinámica ambiental y en el ordenamiento territorial sustentable, y la consideración de la dinámica fluvial que garantiza que haya un corredor ribereño más complejo, más diverso, y también asegura que la fluxenosis acuática y ribereña se asienten, se desarrollen y se desplacen. Entonces nosotros veníamos a proponer un cambio de visión, desde un río Mapocho intercomunal del siglo XX, con bonitos parques a los lados, idealmente continuos, como pedía en ese artículo unos colegas de la Universidad Católica, pero que era absolutamente insuficiente conforme al estado al arte en la materia del manejo de cuencas, del manejo del territorio desde un ordenamiento territorial verdaderamente sustentable.
Entonces la concepción que nosotros hemos promovido con esto es de un río Mapocho intercomunal siglo XXI, apreciado como un sistema natural, dinámico y complejo, ocupando sin perturbaciones o con el mínimo de perturbaciones su territorio de movilidad fluvial, cuya principal función es el transporte de agua, de sedimentos, nutrientes, seres vivos, conformando un corredor de gran valor ecológico, paisajístico, bioclimático, biológico, territorial, que enlaza montañas y tierras bajas, junto al cual sea posible la recreación y circulación tranquila y segura de los habitantes. La primera tarea fue qué polígonos íbamos todas estas personas de tan distintas especialidades a considerar. Y claro, había desde el punto de vista del manejo cuenca que fijarse dónde estaba la línea de altas cumbres, ¿verdad?, donde rompen las aguas, en fin, los que iban a estudiar, como Patricia Enríquez, el tema de la vialidad y la aproximación a los paisajes y a los territorios interesantes, al turismo, desde luego consideró las rinconadas, o sea, un poco más acá de la línea de altas cumbres. Los estudiantes que observaron cómo se sigue contaminando el río de otra serie de formas, que no son las aguas servidas, tomaron algo más restringido al cauce episódico, etc. Entonces nos propusimos el polígono mayor, línea de altas cumbres, y por el otro lado, bueno, pusimos una silla necesaria que era la línea autopista del Sol. Y nuestros objetivos fueron enunciar variables para la definición de un polígono y sus polígonos de intervención multifacética e integral del corredor, entre Quinta Normal y el Monte, establecer algunas bases específicas para un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable del polígono transurbano y urbano de la cuenca a partir de una revalorización del Mapocho inferior, y elaborar un método experimental de manejo de los componentes detectados y clasificados empleando un modelo dinámico basado en el seguimiento de procesos secuenciales de decisión, con el objeto de simular, evaluar y seleccionar tratamientos de intervención y control que se articulen con el destino esperado de este corredor fluvial. Y entonces aquí se resume de alguna forma lo que preocupó a los distintos especialistas, los aspectos geomorfológicos, paisajísticos, hidrológicos, ambiental, los aspectos edáficos, vegetacionales de uso del suelo, junto y en los ámbitos del río, apreciados en su capacidad de prestar servicios ecológicos al corredor, los avances y retrocesos en las intervenciones del Mapocho desde la planificación urbana regional del siglo XX, asociado al modelo ciudad en cada momento, la funcionalidad de algunas regulaciones urbanas, tipos arquitectónicos y trazados rurales a la condición de paseabilidad peatonal, los elementos de perturbación de la movilidad fluvial y la persistencia de elementos contaminantes, también algunas contradicciones en los objetivos de desarrollo comunal, como vamos a ver más adelante, y por último, los conceptos de la frontera del conocimiento para efecto de generar directrices, planeamiento y diseño de vialidad asociada a corredores fluviales de estas características, apreciando desde dichos conceptos la situación actual y potencial del Mapocho inferior. Entonces, este concepto de territorio de la movilidad fluvial, que recientemente ha sido conocido legalmente en Francia, por ejemplo, pero aquí estaríamos lejos de eso, y de una conectividad estructural del paisaje ribereño, se constata que no se reconoce ni se respeta un territorio de la movilidad fluvial para este río Mapocho, para los demás tampoco, pero en fin, para el Mapocho, y además no se dan las condiciones para que su dinámica fluvial, transporte de agua, sedimentos, nutrientes, seres vivos, se cumpla sin tropiezos o con el mínimo de tropiezos. Entonces era una primera cuestión que nos parecía necesario recalcar, esto de reconocerle al río este territorio de su movilidad fluvial. El río, nosotros le pedimos cosas al río, somos habitantes, estamos aquí y usamos el río, pero el río también nos pide cosas a nosotros y hemos hecho un esfuerzo por saber qué es lo que nos pide el río a nosotros. Y aquí voy saltando de un investigador al otro, porque la verdad es que hay bastante material. El estudiante que se metió al río inferior, Mapocho inferior, detectó 141 puntos con una superficie aproximada de 183 hectáreas sobre el cauce episódico del Mapocho inferior, con 6 tipos de acción antrópica negativa. O sea, ya está saneado el Mapocho, las aguas servidas, pero se mantienen 6 tipos de cuestiones que perturban. Por ejemplo, son áreas de extracción de áridos, son áreas de vertido de escombros, son áreas de vertido de basura doméstica, son áreas de vertido de basura industrial. Hay algunas áreas con acceso prohibido, también hay que decirlo, no se pudo chequear tan detalladamente. Hay puntos de vertido de aguas descorrentidas de las ciudades que están a los lados sin tratar. Y también hay áreas construidas tanto formales como informales sobre el cauce histórico. Entonces nos damos
cuenta aquí, demostramos que no se respeta el territorio por donde se mueve. Ahí están unas imágenes, áreas construidas formales e informales sobre el cauce episódico, áreas formales proyectadas sobre el cauce episódico, o sea, se ponen ahí para que se los lleve el río y si se los lleva, por menso que pase. No se pone uno por donde va a pasar el río, pero ahí sí. Vemos que las ampliaciones 100 del plan metropolitano están sobre también el cauce episódico y además nos bloquean el acceso al río. Hoy día se dice que no van a ser pagadas, pero y si son pagadas como van siendo estas autopistas, se va a quedar bloqueada la posibilidad de un disfrute tranquilo y de un acceso, siquiera un acceso al río. Área de vertido escombros, todo esto contamina el río. Área de vertido basura doméstica y otras, detectamos recorriendo ahí, arriesgando, pescando un hamster. Vimos que hay basura industrial, todo era azul, eso no viene de basura doméstica. Áreas de extracción de árido, lo cual lleva a la eliminación total del parque inundable. Y esta es una de las contradicciones. La comuna de El Monte, por ejemplo, dice de ahora para adelante tenemos como objetivo hacer una extracción de áridos a escala industrial para compensar de esta forma la pérdida de fuentes de trabajo al desaparecer los grandes áreas de cultivo sobre la matriz que se está convirtiendo en parcelas de agrado, ¿no? Entonces, hacer esta extracción así, ¿no? En ese momento absolutamente no regulada, pero además hacer la escala industrial, aunque fuera regular, significa hacer desaparecer el parque que hemos querido tener desde 1936. Puntos de vertido de aguas del correctivo en medio urbano. Tenemos, por ejemplo, frente a Talagante, cortes de 7 metros de altura, donde se lanza el agua descorrentida de la ciudad por estos tubos, allí, ¿no? Otros elementos de perturbación, como pueden ser escombros, restos de puentes mal diseñados. Un puente mal diseñado, hay que decir, causará daño, perturbación a la movilidad fluvial aguas abajo hasta 20 años después de demolido el puente. También aquí, y vamos a hablar más adelante, estas obras como la que vemos aquí, el canal de la Farfana, que saca las aguas del Mapocho ya tratadas, genera un corte total de la movilidad de las especies menores que circulan por ahí, no hay posibilidad de paso. Entonces, esos son proyectos hechos desde la ingeniería, que pueden ser muy bien intencionados, pero están hechos solo desde la ingeniería, solo a veces desde la arquitectura, solo desde el paisajismo, etc. No están hechos desde el ordenamiento territorial ambientalmente sustentable. Proyectos como estos, que son llamativos, pero que generan aguas abajo una gran perturbación, aparte que conocen que este río puede pasar de 7 metros cúbicos por segundo en poco rato a 700 metros cúbicos por segundo. O proyectos de una arquitectura y un urbanismo pseudo sustentable, ¿verdad?, de tipo tecnológico, como esta torre hidropurificadora sobre el río Mapocho, cuando ya está descontaminado el río, por lo menos en la parte de las aguas servidas, por estudiantes de la facultad, que por bonito el edificio, atractivo, vociferante, sale publicado en revistas internacionales, y entonces va generando unos equívocos, porque la cosa es sustentable o no sustentable. ¿Qué significa meter un edificio de esa escala en un río? ¿Qué significa aguas abajo y aguas arriba? O que no sabe que el río transporta lo que transporta, ¿cierto? Recordarán ustedes que los bolones, cuando el río trató de ocupar el cauce que ha ocupado por siglos y milenios, cuando el Triángulo de las Bermudas, que se llamó ahí en Vitacura, los bolones, el ruido que hacían los bolones rodando por el pavimento en las calles, despertaron a la gente en primera instancia. Bueno, nuestro asesor internacional consideró aberrante generar autopistas pegadas al río, porque los esquemas que se están usando hoy día son estos que están ahí señalados como correctos, que es el esquema de aproximación en Peine. Nunca habrá una autopista cercana al río, la autopista va lejos y tiene unos puntos de aproximación y se detiene en unos puntos y se estaciona y tiene que caminar para allá un poco y generar entonces estos parques tranquilos donde se pueda dar la bicicleta, pasear la guagua, etc. Y sin embargo estos crecimientos no tienen en consideración esto.
Las alumnas que hicieron seminario de investigación estudiando las condiciones tanto del urbanismo, del rural, del mundo rural, como desde los frentes arquitectónicos a la pasibilidad, dibujaron los caminos perpendiculares al río, dando cuenta de un pretrazado, un trazado importante, interesante a la accesibilidad al río y posible de configurar como en un esquema empeño, como hemos dicho. Hay otros aspectos muy interesantes que se mostraron acá, el profesor Ferrando, que lamentablemente no puede estar acá porque tuvo que urgencia de Temuco, y que tienen que ver con que los suelos que hay aquí son de drenaje imperfecto, moderado o muy pobremente drenado. Y la nava freática en muchos puntos está a menos de 4 metros. Aquí los dos ríos se juntan por debajo de los ríos, y esa era la razón por los que desde el siglo XIX, principios del siglo XX, muchos propietarios del fondo reclamaban que hacían desaparecer las vacas y creían que eran los cuadreros y no era que se hundían las vacas, ahí se ahogaban. Entonces, cuando uno ve esos crecimientos que se están promoviendo en el Ministerio de Vivienda sobre estos territorios, uno se pregunta, territorios que no van a poder tener esto o ningún otro. Por ejemplo, alcantarillado de agua lluvia, porque ya no se hacen hace muchos años en los países incluso desarrollados, en Estados Unidos, en Francia, en fin, no se hace ya alcantarillado por el costo que tiene, sino que se resuelve en sitio con técnicas alternativas. Aquí no podría ser posible, incluso las técnicas alternativas, o sea que la gente va a pasar cuando llueve con los pies encharcados en esas urbanizaciones posteriores, porque las restricciones técnicas a las alternativas del alcantarillado de agua lluvia significa que la nava tiene que estar 3 metros por debajo o 2 metros por debajo de la base del fondo del estanque que se haga. Entonces, estas son otras razones por las que seguir poblando estos nodos. Luego, en lo referido a caracterización estructural y funcional del corredor, aspectos relativos edáficos, internacionales, uso del suelo, en fin. Se considera que existen parches de vegetación nativa, introducida, silvestre y cultivada, que dan cierta conectividad estructural al paisaje, lo cual es funcional, aunque no suficiente a las prestaciones deseables. Se constata también ciertos cortes, ya nombrado, al paso de la fauna terrestre. Este es un corredor biológico. Entonces, desconocer el estado del arte, todos los conocimientos que generan la investigación científica de estas cuencas, dará proyectos no sustentables simplemente, ¿no? Y aquí fue muy simpática toda esta parte porque el ingeniero de ciencias forestales se encargó de pagarle a unos viejos para que pusieran unas trampas que no mataban a los animales, o sea, que circulaban por el suelo, además de lagartijas, caracoles, parecido. Y nos encontrábamos entonces, entre otros, con especies nativas como el picolirarga a la izquierda o con especies introducidas como la rata que nos resulta tan familiar. También entre los voladores estaba un tijeral, especie nativa, e introducida un gorrión producto de las urbanizaciones. Bien. Todo esto iba teniendo un significado. El doctor Hernández hizo un estudio diacrónico del uso del suelo para ir viendo cómo se habían ido perdiendo ciertos usos del suelo y llegando a determinar el grado de selección a los desplazamientos de cepillas, sobre todo de animalillos, ¿no es cierto? Y nos encontrábamos nosotros entonces que las plantaciones en higuera, por ejemplo, permiten circular fácilmente, libremente, no así por supuesto un uso industrial, los cuerpos de agua, etc. Y por aquí nos encontrábamos con las parcelas de agrado, que nosotros las veíamos muy negativas por todos lados, y en realidad desde el punto de vista de la flora y de la fauna, como tienen más diversidad de especies vegetales que un monocultivo, y son plantaciones muchas veces en pequeñas hileras, eran finalmente más funcionales a la circulación de las especies, por ejemplo. Entonces fuimos aprendiendo un montón de cosas que no puedo detallar. También nos dimos cuenta que había cuellos de botella en la conectividad y estrangulamientos, en fin, todo ello podría ser objeto de unos ordenamientos territoriales más sustentables. Entonces, la tarea fue determinar finalmente variables clave según estudio de uso, puerto del suelo, qué sé yo, variables clave, y para no dar más lata, se integraron en una matriz de interacción de ida y vuelta, donde encontrábamos
principales interacciones, conflictos y oportunidades comerciales según hidrogeomorfología, cobertura y uso del suelo y las unidades de calidad del paisaje, algunos severamente afectados, moderadamente, mínimamente, o los blancos sin efecto. El río entonces no debía ser abordado, nos parece no debe ser abordado solo desde la arquitectura, como he dicho, o de la ingeniería, o de la economía, o del paisajismo, sino que había que incluir todos sus conocimientos y considerarlos a la hora de instaurar un ordenamiento territorial ambientalmente sustentable. Y respecto al río Mapocho, si no hay proyectos sustentables, no habrá sustentabilidad asociada al río Mapocho. Nosotros sistematizamos, no voy a entrar en detalle, muchos puntos de por qué no había todavía un proyecto realizado, funcionando como fuera, no había. Fueron muchas las razones, pero también yo creo que nosotros tenemos algunas carencias en la capacidad de comunicación masiva del conocimiento científico a la base de la población y a las autoridades. Gracias. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas. Yo tengo una pregunta para realizar. En el contexto de investigación, ¿qué opinión tienes tú de escuchar este proyecto sobre el Mapocho pedaleable? Tiene una especie como de autopista de bicicleta en el lecho del río, separándolo del Tujo. ¿Qué opinión tienes tú de eso? Mira, yo no conozco en detalle el proyecto y lo que salió en el diario nomás, y por ahí me vinieron a hacer una entrevista. ¿Qué puedo opinar? Pues sí es posible que circulen mientras no sube el río, que circule la gente en bicicleta, no sé si la van a aceptar, van a quitar la bicicleta, no sé cómo va a hacer esa parte. Pero lo único que te puedo decir es que son proyectos así como escopetazos de cosas, no es parte de un proyecto global para el río, con visión holística, donde se consideren todos los aspectos. Yo le puedo hacer muchas cositas al río y no va a pasar nada, y si sube el agua, bueno, habrá que sacar rápidamente a los ciclistas, o advertirlos que no entren, cerrar las puertas, y no pasa nada. Pero la verdad es que esa no es la forma de tratar un río, no es la forma de, a ver, si te puedo decir, si resulta que una comuna que está aguas arriba tira un contaminante al río, la comuna de Peñaflor tiene que participar en las decisiones respecto de ese hecho. Entonces nos falta el concepto de asociatividad comunal, saber llevar a mesa de negociación externa un poder dado a cada comuna, pero que también la comuna asuma que le pasa el río y que no puede decir cada vez que uno lo va a infectar sobre el río, no, yo no tengo nada que ver con el río le pasa, y entonces esa comuna sin embargo pone poblaciones enteras como en Peñaflor arriba del cauce episódico. ¿Me entiendes? Entonces estas cosas puntuales, ¿qué te voy a decir? Buenas intenciones, Mapocho navegable, ya sé, buenas intenciones, pero se lo hallar el río no es se lo hallar el río cuando convergen todos los factores adversos. No son proyectos que consideren la totalidad del objeto. Yo no puedo intervenir mi mano sin entender, si se me la convierto, no sé, por una ley de pato, me va a afectar por cosa, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo te puedo decir. No hay un proyecto donde se enganchen una serie de elementos, de diversidad, porque obviamente todo lo que haga a los lados del río no va a ser lo mismo desde la punta del río hasta donde termina. Habrá una diversidad, habrá unos tramos, habrá unas caracterizaciones específicas según las curvas, si va oriente-poniente, después tuerce un poco norte-sur, etc. O sea, un proyecto de ordenamiento territorial donde esas ideas estén contempladas y que no vengan alcaldes con ideas, no me refiero a esa hora, con ideas cualquiera y se le ocurre en su caso como una serie, una cosita al río, ¿me entiendes? O sea, esa no es la forma de trabajar. Esto lo solicitó Muñoz, el arquitecto Muñoz, desde los años 30, por referencias culturales desde Alemania. Asóciense comunas para tratar problemas comunes. Y no se logra. No sé si es por comodidad, supongo, pues mucho más cómodo no abordar el tema del Mapocho Jalón. Pero la cosa es mucho más grave todavía. Es decir, nosotros lo que fuimos detectando, primero que la norma existente deja el río al margen de la planificación. Hay un límite de acción que hace que los municipios no tengan la posibilidad de actuar.
Y por otra parte, nadie responde, por ejemplo, por estudios de los efectos que puede llegar a provocar la autopista que va bajo el nivel del río. O sea, no hay una responsabilidad. Y finalmente hay una relación, el río es el patio trasero de la ciudad, pero un patio trasero no a la manera positiva, sino que negativa. Es decir, nadie quiere hablar de él, nadie quiere vincularse con él como problema. Y casi todos los proyectos que fuimos conociendo se trataban al río con la misma imagen que tiene el tramo que todos conocemos, que viene desde el aeropuerto y entra al centro. Es decir, hay uno que protege la vialidad, pero no permite mirar el río. Es decir, el río existe para no ser visto. Y esa es una cuestión muy profunda que como nación y como ciudad, creo que es un hecho que tenemos que estudiar. Cómo producir el giro al revés. Y finalmente, por supuesto que había otros aspectos acá, tratamos de entender la dinámica del río en la dinámica de cambio general de la metrópoli. O sea, que verlo como parte de un proceso de mayor escala, en el caso de la ciudad dispersa, la manera en que la estructura urbana empieza a ser dialogante con la composición rural. Y empezaron a aparecer aquí situaciones nuevas, como por ejemplo, las parcelas de agrado no son controladas por los municipios, estando dentro de las comunas, porque están fuera del límite urbano, pero tampoco les recogen la basura, y muchos caminos reales de la época colonial, que fueron caminos nacionales y que figuraban en la cartografía histórica chilena, en este momento aparecen cerrados. Y en muchos casos, la mayoría de ellos, el acceso al río está intervenido, está definitivamente bloqueado. Y hay por último detalles que hace mucho rato que veníamos como facultad transmitiendo. Por ejemplo, en el caso de Peñaflor, la relación entre el río, porque citaba María Isabel, y los balnearios, pero también tiene mucho que ver con el riego. Toda una zona de producción que está en decadencia precisamente por una falta de compromiso con el río. Es decir, el problema no es solamente un problema de la ciudad y un problema del urbanismo, termina siendo un problema general de la cuenca, y eso es muy preocupante. Quería comentar, señor Enrique, que los estudiantes de geografía que se titularon con este trabajo hicieron la primera navegación que nosotros consideramos científica dentro de sus modestos objetivos del río Mapocho inferior, del río Mapocho en realidad, porque lo demás ha sido pataleta de protesta, meterse al río y lanzarse en los años 60, 70 en balsas, éramos a hacer una balsa que es la facultad y a conocer la laguna, etc. Pero acá se hizo la primera navegación científica y se descubrió un río sorprendente. O sea, había parte incluso que la balsa que se tiró al río con los estudiantes y con unos remeros supuestamente profesionales. Pasaba, por ejemplo, por debajo de una bóveda vegetal y la diversidad de especies que se encontraron eran muchas más que las que se creían. Entonces se nota que se está descontaminando el río, pero qué maravilla sería si se descontaminara totalmente y no persistieran todos estos puntos incontables que nosotros vimos. Fue muy simpático y no quisimos traer aquí los vídeos que filmaron y tomaron porque era muy divertido, como iban navegando. Había partes en que se tenían que subir a tierra y volverse a tirar más allá, etc. Y no los podíamos seguir por todo el borde, porque también había que preocuparse que no les pasara nada, y las 4 personas, porque no se puede circular por el borde, son propiedades privadas hasta el agua. Entonces pasábamos penuria saliendo a camino principal y volviendo a tratar de entrar a ver si nos visualizamos, pues divertido, pero de hecho aportó mucho el río de adentro. Incluso la empresa contratada para lavar y todo eso llegó a pensar que podía generar una acción del turismo aventura. ¿Más preguntas o comentarios? Allá al fondo.
Yo quería consultar si existen experiencias extranjeras o qué experiencias extranjeras hay en relación a una institucionalidad de manejo del río. O sea, o si es igual que acá, que el río se maneja por territorios. No. Mira, nosotros no hicimos esa incursión porque nosotros no íbamos tanto al proyecto como a trabajar nuestras variables desde nuestro río, porque nosotros analizamos un poco la realidad española, esa aproximación que hubo, y la francesa, pero ustedes saben que son realidades que van a estar más adelante que nosotros con todos sus problemas. Francia reconoció legalmente, por ejemplo, lo que decía yo, el territorio de la movilidad fluvial. Francia tiene legislación asociada al control del mercado de suelos 1810. Entonces yo creo que los problemas uno los tiene que plantear desde nuestra realidad, siendo evidentemente una etapa a cubrir, ver qué hacen los otros para manejar eso, pero nosotros sabemos que hay un control infinitamente mayor que el que tenemos nosotros, y hay una suerte de relativización de la propiedad del suelo, porque por ejemplo Francia tiene derecho preferente de compra, el droit de préemption se llama, y yo lo traduzco como derecho preferente de compra, sobre ciertos polígonos, territorios o bandas, que el propietario sí es propietario, pero cuando lo quiere vender está obligado a ofrecérselo al Estado. El Estado dice que no, entonces se lo puede vender a otro propietario. Entonces uno se pregunta, ¿cuánto más podríamos hacer aquí si tuviéramos instrumentos de ese tipo, por ejemplo? Imagínate tú que el hipódromo Chile los propietarios lo quisieran vender y nosotros lo miramos y lo vemos como un parque, va todo el bloque metropolitano norte como un parque central. Si tuviéramos ese derecho preferente de compra por parte del Estado para polígonos de cierto tamaño, ciertas características, bueno, sí que lo veríamos como parque, pero el día de mañana se lo van a vender a los inmobiliarios, porque ya están eliminando los hipódromos en todo el mundo, incluso los países muy hípicos, todos estos hipódromos rodeados de ciudad ya se están convirtiendo en otro pedazo de ciudad. Entonces uno se pregunta, estamos un poco lejos de los instrumentos y tal vez nosotros como facultad, claro, necesitamos recursos, hacemos proyectos externos, pero a lo mejor nuestra investigación tendría que estar con más énfasis centrada en generar nuevos instrumentos de diseño y de planificación en vez de ser un plan multiplicador tras otro o un seccional tras otro, por ejemplo, ¿no? Ocupar nuestros recursos de otra manera, pero cierto es que necesitamos recursos y esos proyectos externos nos dan algún recurso, ¿no? Algo nos dan. Así que, ¿qué te puedo decir? Sí, claro que hay. Nosotros no lo estudiamos, nosotros nos centramos en es decir, estudiamos sobre todo los cuerpos teóricos españoles y algún instrumento como es este del territorio de la movilidad fluvial. Y sí, claro que hay. Ahora, no en todos los países desarrollados tienen estas formas de aproximarse a los ríos. Algunos las tienen, otros no las tienen y siguen haciendo autopistas a los ríos. O sea, una consulta es, así como está el río Mapocho como elemento del paisaje de la región metropolitana de Santiago, ¿qué otros elementos, detalles merecerían tanta atención como el río Mapocho? bueno, ahí lamentablemente no me queda más que volver a la planificación del 60. Se lo voy a responder con un artículo al tiro que estudió sobre las medidas de sustentabilidad que tomaron esos planes, que no se llamaban así en esa época. Las que mencioné de todos los... Las que mencioné de la banda inedificable en el Piedemonte andino, por ejemplo, ¿no es cierto? Y que se desestima, construya lo que quiera, donde quiera. Y la determinación, por ejemplo, en ese plan, de todos los cerros que rodean Santiago como parques naturales de distintas características, reservas, etcétera, pero para nunca jamás ser construidos, ¿no es cierto? La banda que les decía yo, esta banda inedificable, ¿no es cierto? Y que cuando viene la aplicación de la política radical neoliberal, se dice vaya que irse donde quiera, y los primeros que se van ahí son los ecologistas, fíjate. En subdivisiones grandes creo que después tú sabes que se van vendiendo, se van achicando, se pone una central nuclear sobre la falla Ramón, o sea,
la pérdida total de medidas para una sana tratamiento y evolución de los mismos espacios de siempre. Y nos crece el espacio, nos invadimos la Argentina, nosotros vamos a tener más espacio, son los mismos de siempre. Entonces se han eliminado. Y hubo otras medidas, las medidas de las cuñas verdes y de las peceras, los parches emergiendo, la matriz emergiendo en los parques. Muchos de esos parques fueron construidos con viviendas de interés social, todo lo que tú quieras, pero el urbanismo, un buen urbanismo, nunca es hecho un salto más que el otro. O sea, uno saca un político que es necesario para poner una escuela que también es necesaria. El urbanismo siempre tiene que generar algo más. Entonces aquí se habían tomado, eso que tú ves verde ahí en ese plano, es la matriz geográfica agrícola. O sea, tomamos el tomate con la mano, lo comemos, no tenemos que pagar costo de transporte. Cuando hayamos terminado de comernos toda la matriz geográfica, ¿de dónde van a venir los tomates y todo? De más lejos, o sea, van a ser más caros. Y esos urbanismos que aparecen en el día de vez en cuando, pseudo-sustentables, como el que mostré de tipo tecnológico, granjas verticales hidropónicas por barrio, cuando ya no tengamos donde cultivar. Pero si ya se sabe que los cultivos hidropónicos puedes comer de vez en cuando, pero no puedes comer siempre porque te enfermas. Y además, ¿quién va a controlar eso? ¿Te das cuenta de lo que significa el fino manejo de una cosa así para que funcione y se reproduzca y se mantenga? Entonces aquí se habían tomado montones de medidas, que no voy a entrar en detalle, de sustentabilidad. Y de hecho, cuando yo fui a poner, hice la lectura de la tesis doctoral en España, uno de los profesores, el resto del testigo, estaba presente, españoles, le molestó que yo sistematizara las medidas de sustentabilidad, que no se llamaba así en ese momento. Ni siquiera se llamaba, y se hacía nomás, la sustentabilidad. Urbanismo saludable, no sé cómo lo llamaba Wilson por esa época. Se molestó de que hubiera por estos lados aquí gente inteligente que se hubiera podido adelantar a su tiempo. Fíjate, así no subestima, o sea, no puede haber gente inteligente por estos lados. No puede haber Juan Ejoro, Juan Parroquia y todos los demás que nos acompañaron, no podía. Y no me quiso reconocer, no sé mucho que yo decía que esto había tomado medidas de sustentabilidad. Bueno, muchas, los ríos, el manejo de la cuenca, la coordinación entre políticas hidrológicas, políticas del manejo de cuenca. El sistema urbano es parte de un sistema territorial global, y si yo tengo una política de desarrollo urbano, tiene que ser parte de una política de desarrollo ambiental de la región. Entonces, pero cabe recordar que en estos días, por distintas razones, están apareciendo publicaciones sobre uno de los proyectos de planificación regional más importantes que se ha hecho en nuestro país, que fue la conquista de toda el área sur durante el último periodo colonial y los primeros años de la independencia. O sea, un erial que se transformó en una especie de revolución tecnológica en esa época. El canal del Maipo y todos los alimentadores, que transformó el ecosistema de la cuenca. Y lo singular, además que fue un proyecto del cual hasta sobró dinero y se construyó una ciudad completa, San Bernardo, había conciencia de lo que iba a suceder y hubo previsiones de vialidad, previsiones de subdivisión de suelo. Esto es un proyecto que nace en 1890 y termina en 1821. Y es impresionante porque contiene elementos que son propios de nuestro tiempo. ¿Preguntas? No, porque les ha... Muchas gracias. Muchas gracias.